Muy buenas, abrimos este Color del Dinero, esta versión de Color del Dinero alrededor de la inteligencia artificial, nos lo habéis pedido. Hay que entrar en una reflexión profunda, amplia, sobre cómo al inversor le va a afectar la inteligencia artificial y cómo tiene que moverse alrededor de un cambio que, todo parece indicar, va a mover todas las estructuras. Si miráramos 20 años por delante o 20 años hacia adelante, diríamos, ¿cómo no estábamos haciendo algo de algo que iba a venir a cambiarlo todo, a tirarlo al suelo todo para reconstruirlo? Acuérdense de antes de las.com. Estamos con Víctor Álvaro González, que además nos recibe en un entorno muy next step. Sí, el más next que pueda haber en la oficina. Buen día. Muy buenos días, ¿qué tal? Preguntan inteligencia artificial, Nvidia, semiconductores. ¿Cómo es el tamaño de la ola que viene bueno, no solo no a arrasar, sino a llevarnos allí, ¿no? A conducirnos más rápido a un salto que puede ser sobre todo una disrupción brutal? Es una ola tan grande, tampoco más probablemente, pero tan grande como las tres anteriores que conforman la revolución digital, en nuestra opinión. Es decir, la primera ola de la revolución digital, como bien defines, es cuando en Silicon Valley descubren la forma de que crezca exponencialmente la capacidad de los microchips. Eso es lo que nos lleva a los ordenadores personales, a los IBMs aquellos de cuando yo no sé si tú ni siquiera llegarías a vivirlos, pero yo algo ya los viví, ¿no? Aunque afortunadamente era muy joven, lo recuerdo como algo muy lejano. Pero eso cambió todo, porque se pasó de que un ordenador fue una cosa que estaba en la NASA a una cosa que tenías en la mesa. Y sin haberlo deseado me ha salido un pareado, ¿no? Entonces, esa es la primera fase de la revolución digital, en nuestra opinión. La segunda es la llegada de Internet. No hace falta explicar nada. Que tiene mucho que ver con lo anterior, porque cuando tú has puesto ordenadores personales en todas las oficinas, viviendas, etcétera, pues tú ya has conectado a todo el mundo. Es la primera fase, es muy importante esa de los ordenadores personales. Luego llega Internet, que es un poco consecuencia de lo anterior y que es brutal, es una ola brutal, ¿no? Que ya sabemos. Luego llegan los smartphones, en nuestra opinión. O sea, la siguiente ola es el teléfono inteligente, porque la conexión ya pasa de la mesa, de tu casa, de la oficina, del despacho, a llevarla todo el día encima. Y es un poco el primer hombre cyborg, ¿no? Siempre, ahora la gente va por la calle, pierdes el iPhone o el smartphone que tengas y es como si te hubieran quitado un brazo o parte de la mente, ¿no? Y para nosotros la cuarta fase es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hemos creado, es casi como el final del proceso. Además, da un poco de miedo ver, y también impresión positiva lo que se puede hacer, como todo tiene su lógica. O sea, de alguna manera ahora se crea una inteligencia nueva, no diré una nueva forma de vida, pero porque no es física, en cierto sentido. No, todavía no. Todavía no. Pero bueno, siempre será una máquina, ¿no? No es exactamente un ser humano. Pero es una forma, si me apuras, sí, es una nueva forma de vida. O sea, a lo mejor no hace falta irse a buscar a los aliens. Es que a lo mejor la nueva forma de vida, y desde luego la nueva inteligencia la hemos creado ahora. Claro, quien ve lo que hace ahora la inteligencia artificial dirá, bueno, no exageres. Claro, es que estamos viendo lo que vemos ahora, pero si nosotros pensáramos, cuando salen los primeros ordenadores personales, que acabaríamos llevando uno mucho más potente en el bolsillo o en unas gafas... Te sustituye el ordenador directamente. Exactamente, y el iPad y tal, ya estamos en ese camino. Incluso si está ya Elon Musk, que ha hecho esto de poner aquí el chip. De alguna manera estamos creando una... ¿Por qué digo que es una inteligencia comparable a la inteligencia del ser humano como raza? Pues simple y llanamente porque no es más inteligente. O sea, quiero decir que yo creo que sí tardará mucho para que sustituya a Beethoven, a John Lennon y Paul McCartney, a Keith Richards y Mick Jagger, a Picasso. Yo creo que eso va a costar mucho, a un buen vendedor, a un buen copywriter, yo qué sé. Hay muchas cosas que requieren talento, sentimiento, etcétera, que no van a ser sustituidos. Pero en cambio, lo que es impresionante es su capacidad de tratamiento de datos. O sea, por eso gana el ajedrez, por eso gana todas esas cosas. Entonces, o puede quitarle trabajo, pues yo no sé, quiero poner ejemplos por no herir a nadie, pero cuando hay que tratar muchos datos no tiene rival. Y esa inteligencia nueva, porque esto es muy importante, la inteligencia artificial ya existía, cualquier algoritmo es inteligencia artificial. Lo que ha cambiado es que ahora es generativa. ¿Qué significa inteligencia artificial generativa? Que aprende sola, que te escucha hablar en un idioma y a los X tiempo, con su enorme capacidad de computación, gracias también a los nuevos procesadores,
aprende el idioma y tienes un traductor simultáneo por nada, incluso yo creo que son gratuitos, que yo puedo estar hablando contigo ahora en alemán y esto ser filmado en alemán. Y muy importante, y con esto acabo, no solo se ha creado una nueva, no forma de vida inteligente, pero sí una forma inteligente que nos supera en todo lo que implica manejo de datos, horas, porque esto no descansa, y con una capacidad de aprender infinita. O sea, si no le paras y tienes un ordenador hecho por alguien como Google, con mucho dinero o alguien así, para bien y para mal, no para. Por eso hay gente que dice que esto se parece un poco a la energía nuclear, que es muy buena, controlada por el hombre y para crear energía, y en cambio puede ser un peligro, bueno, pues por eso tiene que haber una regulación internacional. Claro, esto a nivel social, y con esto acabo, da mucho miedo en muchas cosas, pero lo bueno es que a nivel empresarial es un win-win. Yo no encuentro nada malo, insisto, desde el punto de vista del inversor, la llegada de la inteligencia artificial a las empresas, a los distintos sectores, pues es win-win por todos lados. Pero esto, digamos, es todo para resumir la idea fundamental, y es que para nosotros es la cuarta fase de la revolución digital, por eso sí es importante. Yo en la última parte de incluso y siento un poco, es decir, es win-win siempre que lo apliquen. Es decir, quien se quede atrás y el inversor que esté invertido, ¿no? Porque no es el capítulo de la inversión también, en empresas que no sepan dar el salto, el camino es muy rápido. Es decir, lo veíamos, por ejemplo, decían los smartphones, ¿no? Que no dé el salto a un smartphone, veíamos, ahora era el aniversario, ¿no? 20 aniversario del iPhone, y veíamos a Steve Ballmer reírse, ¿no? Un móvil sin teclas, decía, ¿no? Entonces, ahora estamos en una situación muy parecida. Quien no dé ese salto cuántico, quien no dé ese salto de inteligencia artificial generativa, tendrá otras cosas, pero lo que no va a tener es el camino del futuro, ¿no? Entonces el inversor se puede quedar pillado, se puede quedar en un entorno donde diga, que no cojo la inteligencia artificial. Y entiendo, esto lo sabes tú más que nosotros, que yo, Víctor, pero si no te pones en empresas que continúen la marcha de Nvidia, de Microsystems, es decir, de chips, te va a quedar fuera. Totalmente de acuerdo. Y luego busca Nokia. No puedo estar más de acuerdo. Un nombre concreto, ¿no? Aquí. Aquí has tocado algo fundamental, porque no es que ya vaya a ser generalizado, es que va a ser localizado por sectores y por empresas, no solo por empresas, por sectores y por modas. O sea, entramos en un mundo muy similar a lo que pasó con Internet, donde afectó más y a algunos les afectó negativamente. Y la llegada del smartphone de Nokia, yo el primer smartphone, la verdad es que al principio lo pensé, lo reconozco, ¿para qué quiero yo una cámara de fotos en un teléfono si yo el teléfono lo quiero para hablar? Hasta que vi a un hijo mío hacer una foto en una lista de la compra, que yo hacía a mano, y empleaba el tiempo que fuera en hacerla a mano. Y entonces veo que dice, y entonces yo me tenía que coger la lista, llevarme al supermercado y veo que hace pum, le hace una foto y digo, claro, es que esto no es solo ya hacer fotos bonitas, que además también luego las han hecho, las hacen, pero bueno, yo pensaba en una cámara que hace unas fotos mucho mejores, etcétera. Es que es muy útil enviar y transmitir y utilizar imágenes, ¿no? Entonces, esto es un poco lo mismo. Aquí, esta es la clave. Nosotros ahora estamos en una primera fase, en la cual es casi evidente quién es el ganador. No lo ha sido para mucha gente, porque la verdad es que es ahora cuando la gente se empieza a dar cuenta de que, claro, para Meta, para Google, para Nvidia, o sea, estamos en esa primera fase en que si tú primero asumes que estás ante una cuarta fase de la revolución digital, tienes que identificar los beneficiarios. ¿Cuáles son los primeros beneficiarios? Pues evidentemente en este caso concreto, si estamos creando una nueva forma, no quiero decir de vida, pero una forma de inteligencia, la materia prima. Es decir, si entramos en la edad del hierro, claro, si entramos en la edad del hierro y en la edad del hierro hubiera habido bolsa, todos al hierro. Había que comprar hierro, porque las minas de hierro, ¿no? Pues si estamos en la fase de la agricultura, del hombre pasa de ir por ahí como un loco con un hacha matando bichos a decir, bueno, esto no es vida y vamos a tener huertas, pues a lo mejor en todo lo que es agrícola, ¿no? Entonces, cuando entras en esta fase, lo lógico es primero ir a beneficiarte de quienes hacen la materia prima.
la materia prima son los microchips, no todos, los microchips pensados para esto, que no me quiero enrollar, pero ahí hay mucho detrás, es decir, no vale un microchip cualquiera, de ahí que lo de Nvidia a día de hoy tiene todo el sentido, luego habrá una burbuja, pero a día de hoy lo tiene, Nvidia o similares, también depende si le sale una competencia. Entonces, pero no solo es el fabricante, es el fabricante del hardware, que son los chips, pero también del software, los Microsoft y compañía, es decir, esos son los primeros. Y luego en paralelo están los que el mercado ve, con razón, que van a ser los primeros beneficiarios. Vamos, desde que existe la inteligencia artificial, Google vale mucho más. Microsoft. Por supuesto Microsoft, pero es que Google es un buscador, y el buscador genera luego unos negocios de publicidad, etcétera, pero no es que no tiene color ChatGPT como buscador, para entendernos, información de lo que hace el Explorer, con lo cual el paso ahí es brutal, pero claro, y ahí voy yo, y a lo que dices tú, aquí hay dos cosas fundamentales para los inversores, y que como no estén en ello, les va a pasar lo que al que tenía Nokia, y es que, primero, hay que ver cuáles son los beneficiarios de ahora, ya más o menos lo sabemos, pero cuáles serán los siguientes y lo que tú has dicho, quiénes se quedarán detrás, porque ahora hay mucha gente a lo mejor que está pensando, no, lo que va a funcionar es tal y a lo mejor ese sector no es capaz de reciclarse a tiempo o simplemente, como decía Keynes, en los mercados importan las modas. También hay que pensar qué se va a poner de moda, porque la inteligencia artificial es una revolución de productividad como todas las revoluciones industriales. O sea, la revolución digital es una revolución industrial y todas las revoluciones industriales lo que generan es una mayor productividad. Cuando tienes la rueda o la palanca, eres más productivo, ¿no? Cuando tienes el hierro, en la guerra ganas. Es decir, da productividad. Entonces, esa productividad va a afectar a muchísimos sectores. Luego, si quieres, los podemos ir viendo. Pero no todos van a tener el beneplácito del público. Es decir, que va a ocurrir, como ha pasado con Internet, que la gente valora más, luego al final todo se acaba sabiendo, pero inicialmente vamos a ver que de repente se pone de moda. Te pongo un ejemplo, imagínate que ahora estamos solo en lo que es la tecnología, Meta, el otro, Google, no sé qué, pero a lo mejor lo que se pone de moda es la aplicación de la inteligencia artificial a la ciberseguridad. Entonces tienes que tener un asesor que te sepa recomendar un ETF que invierte exclusivamente en ciberseguridad, o un fondo si lo hay. Y eso va a ser clave a la hora de dirigir las inversiones en el futuro. ¿Crees que, o por qué crees que no estamos en una burbuja? Buena pregunta. Y si estamos en una burbuja, claro, yo entiendo que estamos hinchando globo. No significa que esté ya a punto de explotar, o sí, pero ¿crees que estamos en una burbuja o el cambio es tan transversal, que es verdad que se quedará gente por el camino, pero que el concepto general, como pasó con las .com, va a pervivir, aunque haya una burbuja en un momento puntual que pueda explotar, pero que digamos, pero es que las .com se quedan aquí? La burbuja es inherente a los mercados financieros. Lo que pasa es que hay dos tipos de inversores o influencers, o como lo quieras ver, o analistas. Los que antes de que se produzca dicen que hay que vender, es decir, aquí hay una burbuja, no. Y te puedes perder 100 días, 100 días de hinchado de globo. O 5 años. Por ejemplo, la Internet, explota la burbuja en el 2000, pero Silicon Valley es en el 90 y pico, o sea, lo que es la eclosión y esto de Microsoft y todo aquello, ¿no? Entonces, bueno, te has perdido ahí 8 años de revalorización. Por lo tanto, burbuja va a haber en esto como en todo, sí, y a más caliente es una cosa, más importante, más burbuja se crea. Por ejemplo, Bitcoin, es decir, que Bitcoin ha tenido su burbuja, porque Bitcoin es algo importante. Otra cosa es cómo se ha utilizado, pero también eso tiene su lógica, es una evolución. Nosotros no hemos utilizado Bitcoin porque no está regulado, pero habrá un momento en que ya juegue con las mismas reglas y sirva para ciertas cosas. Nosotros no estamos para juzgar, nosotros estamos para ganar dinero o proteger, y puede ser una magnífica protección en el futuro contra una crisis de deuda. Bueno, pues ha habido su burbuja. También va a haber una burbuja en las fases de la inteligencia artificial, es decir, que tendremos una burbuja en los semiconductores y la tendremos incluso en la tecnología. La cuestión es si estamos en ella. Para mí no, nosotros no lo pensamos. Nosotros, te pongo un dato o varios, pero el primero, Google ha subido en los últimos 5 años un 100 y pico por cien. Creo que un 104, un 100% aproximadamente. Sus beneficios por acción han subido un 106% en el mismo periodo. O
O sea, la burbuja se crea cuando algo sube, pero no acompañan los ingresos, pues no tienen que ser los beneficios, pueden ser los ingresos de las compañías. Las empresas no todas quieren a lo mejor dar beneficio, quieren crecer. Entonces, mientras los ingresos y mejor todavía los beneficios acompañen, no hay una burbuja. Lo hemos visto en Nvidia. En Nvidia han salido, por poner otro dato, porque es muy importante ver los datos y no los relatos, que ese es nuestro mantra, ¿no? Dato, no relato, sobre todo en este mundo de ruido tan brutal que vivimos, ¿no? Entonces, Nvidia solo hay que ver sus ventas, es que vende mucho. 24.000 millones. ¿Y dónde está y dónde ha pasado? Es que, claro, le están comprando los demás sectores para adaptarse a esta nueva forma de inteligencia y utilizarla. Entonces, ¿eso cuál es el límite? Pues lo iremos, ¿cómo lo medimos? Porque siga vendiendo. Luego tenemos, por ejemplo, Meta. Meta ha tenido unos resultados que no está tan directamente, no es fabricante de software, pero está teniendo unos resultados espectaculares, con lo cual las burbujas hay que aprovecharlas. Hay que intentar entrar al principio, que no es fácil, porque hay que detectarlas, y a partir de ahí hay que subirse. Es que es como el surf, es que tú lo has dicho, la ola es la perfecta definición. Tú tienes que surfear la burbuja en su creación, la ola, y antes de que rompa, pues bajarte. ¿Es fácil? ¿No lo es? Bueno, depende, si tú sabes medir, mientras la burbuja, entre comillas, esa teórica burbuja, se está hinchando con unos ingresos acordes con el hinchazón, no veo ningún problema. Yo como inversor diría, miro inteligencia artificial, veo muy claro Nvidia, tú no lo has dicho, veo muy claro microchips, pero mi impresión es que esto va a ser como una especie de dominó, ¿no? Que vas tirando la primera ficha y nos hace todo el juego, ¿no? Y ahí está la parte fundamental, porque Nvidia habrá gente que diga, ¡jo! Qué pena que no entre en Nvidia. Qué pena que no entre en Microsystem, ¿vale? Que no entre en chips y que no entre en... ¿vale? Pero esto va a ir a más. Es decir, va a empezar a tocar, ¿no? Como una varita un sector y lo va a transformar completamente. Lo de dominó es perfecto para definirlo. Fíjate, el otro día estaba con unos abogados que me decían, joder, de cara a verano nosotros vemos que esto ya habrá entrado a lo bestia. ¿Cómo nos prepara? Verano, quedan 3 meses. De cara a verano, esto habrá cambiado. ¿Cómo me preparo? Pues lo mismo el inversor. ¿Dónde está el cambio? ¿Cómo anticipar para que en ese largo plazo en el que hay que invertir, ya a largo plazo, pero no sobrecalentado, sino cogiendo la subida bien? ¿Cómo se hace en este caso? Pues es mucho más fácil de lo que parece, porque si tú trabajas con fondos de inversión y ETFs, y nosotros nuestra especialidad, como sabes, es seleccionar fondos de inversión y ETFs desde la independencia, es decir, no los fabricamos, quiero matizar, elegimos lo mejor del mercado para nuestros clientes. Si trabajas con fondos de inversión, lo que trabajas es con ideas. Nosotros no hemos recomendado Nvidia, propiamente dicho, nosotros hemos recomendado fondos del Nasdaq 100, donde están los 7 magníficos. Y esto te hablo ya hace meses, muchos meses, yo creo que fue a primeros del 2023 empezamos a reforzar a tope esas posiciones en tecnología, en nuestras recomendaciones o carteras gestionadas. Entonces, tú tienes la ventaja de que a veces es muy difícil dar con el siguiente Nvidia, pero si tú tienes la idea de la inteligencia artificial donde primero va a pegar es en los fabricantes del software y del hardware, ya sabes dónde tienes que ir. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Por qué nosotros aguantamos bien la pandemia? Aunque obviamente nos comimos el primer impacto, solo el primero, pero luego si el mercado bajó, no me acuerdo, 30%, 34%, 40%, nosotros ¿por qué enseguida nos quedamos mucho menos y enseguida recuperamos? Pues porque nos pasamos también, en este caso es una coincidencia, a tecnología. ¿Por qué? Porque vimos que no era tampoco tan difícil ver que si nos iban a confinar, pues quien iba a venir es Amazon, Zoom, Netflix, porque no íbamos a hacer más que ver tal, y porque en aquel momento no usábamos Bitcoin, y tampoco imaginaba que la gente se iba a poner a especular en Bitcoin, pero bueno, lo que sí vimos es todo lo demás. Entonces llevamos las recomendaciones hacia eso. Cuando tú tienes ideas, las aplicas vía fondos de inversión, y encima ahora tienes ETFs, que son fondos de inversión de tercera generación, que te permiten apuntar mucho más el tiro. Con lo cual, si tú piensas, por volver a este ejemplo, y no es una recomendación de inversión, que nadie lo piense, estoy poniendo un ejemplo porque de hecho no sabemos todavía cuáles serán las grandes reinas
de la próxima fase de la inteligencia artificial, lo que se pondrá más de moda. Pero pongamos que sea la ciberseguridad. Esto no lo puedes hacer hoy en día con un fondo, tienes que usar un ETF. Pero tú sí tienes la idea de que la ciberseguridad va a ser la gran beneficiaria, una de las grandes beneficiarias de este tema, de la inteligencia artificial, de su desarrollo, pues no tienes que complicarte a buscar los valores, que no es fácil. Tú lo que puedes hacer es decir, me voy a un ETF de ciberseguridad o me voy a un ETF de energías limpias. Porque, imagínate, el transporte marítimo, pues a lo mejor en el futuro el transporte marítimo lo controla un algoritmo. Entonces tú lo que tienes que hacer a lo mejor es, imagínate, pues es un sector que se va a beneficiar enormemente. Hay 1000 cosas, en definitiva, y por responder a tu pregunta, primero, me encanta la idea de las fichas de dominó. Estamos en las primeras que se han caído, en el buen sentido de la palabra, y nos faltan todas las demás. Entonces, la rentabilidad de las carteras en los próximos años va a depender de detectar las fichas de dominó que tú estás diciendo, porque es como si hubiera varias fichas, ¿no? Y qué orden estén, ¿no? Entonces, si tú detectas cuáles son las siguientes fichas que van a tocar, esa va a ser la rentabilidad. Y todo con una base enorme o con un peso enorme en la inteligencia artificial. Y la otra clave, hay varias claves. Una es detectar las preferencias de los inversores. Al final, esto tiene mucho que ver. Decía Keynes que los mercados son como un concurso de belleza, decía. No gana la más guapa o el más guapo, sino la o el que más votos tiene. O sea, yo puedo pensar que esta chica es la más guapa y voto, pero a lo mejor la gente tiene la mayoría piensa que es otra persona, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay que ver hacia dónde van las preferencias de los inversores, los analistas, tal, que se va, si me permite la expresión, calentando, sin llegar a explotar, y luego, desde el punto de vista del análisis fundamental, hay que detectar dónde se van a producir las mayores ganancias de productividad. En el despacho de abogados, en la empresa naviera, en la empresa de ciberseguridad o en la banca, por poner un ejemplo. Un ejemplo interesante es este de la banca. La banca de momento no le afecta todo esto de la inteligencia artificial a nivel de mercado. Le afecta a los tipos de interés, tal, pero puede ocurrir que en algún momento, y digo puede porque lo tenemos que ver y esto es extensible a cualquier sector, la gente empieza a pensar que cuando en un banco pides un crédito, te atiende una persona que coge unos datos que luego van a otro sitio. Sí, se usa la informática, pero básicamente hay todo un proceso que además es bastante limitado. Se hace lo que llaman un scoring y entonces te dan el crédito si cumples X. Pero claro, imagínate, ese scoring lo puede hacer un algoritmo de inteligencia artificial mucho mejor. Mucho mejor, te digo, porque puede manejar muchos más datos, mucho más rápido, y si tú le das la autorización puedes saber hasta si tienes una deuda en la farmacia, o si algún día tuviste una riña, o todo lo que influye para dar un crédito. Entonces, cómo es tu salud, ¿no? Cómo es tu salud, va a evolucionar, ¿no? o todos los para ver un créditos que has real, tenido, ¿no? o sea, sí existe eso ya, pero ahora mismo eso es un proceso que a lo mejor tiene un coste de, pongamos, 100. Sí, que va a ser un botón. Entonces tú ahora a lo mejor lo bajas, que es los cálculos que hay, que la productividad de la inteligencia artificial puede mejorar la productividad en general de las empresas en un 30 hasta un 40%. O sea, que no vas a dejar, por supuesto, de tener personas y no vas a dejar de tener que hacer el scoring, y parte ya se hace informáticamente, pero eso se puede mejorar hasta en un 30%, reducir los costes hasta en un 30%. ¿Y qué es la productividad? La productividad es producir lo mismo o más barato. Y esto va a afectar a muchos sectores. Entonces, ¿quiénes van a ser las fichas de dominó que van a empezar a beneficiarse de ese incremento de la productividad? Y además, cuidado, el mercado lo va a reconocer. Pues esa es la clave, que tu asesor, tu gestor o tú como inversor sepas detectar eso en el futuro. Nos dicen aún así, en una parte un poco más ideológica, que no hay un descubrimiento, ¿no?, como la inteligencia artificial desde la energía nuclear, ¿no? Hay un mensaje también de cuidado, riesgo, peligro, diría incluso miedo, ¿no?, alrededor de que esto se descontrole, y en ese descontrol alrededor de la inteligencia artificial ahí el inversor diga, wow, también hay un riesgo muy a larguísimo plazo, pero de que esto se nos vaya de madre. Sí, hombre, ¿Cómo se mete eso dentro de todo el caldito para darle vueltas? Pues eso es el tipo de cosa que no puedes meter porque es como meterle de la energía nuclear.
Uranio se sigue enriqueciendo. No, me refiero que, claro, Digo que es como decir, ¿puede llegar a una guerra nuclear? Pues sí. Y bueno, pues habrá que vigilar cuál es la relación entre Estados Unidos, Rusia, China, etcétera. Son cosas que tienes que vigilar, pero si no invirtieras por este tipo de cosas, pues no invertirías nunca. Porque claro, también dices, puede caernos un meteorito. Bueno, hay más probabilidades de que desgraciadamente la inteligencia artificial nos lleve a conflictos. Es lo que decía al principio, la inteligencia artificial socialmente y humanamente incluso es muy peligrosa. Te voy a poner un ejemplo que oí, no es mío, voy a plagiar a Elon Musk, pero para explicar hasta qué punto él es favorable, pero hasta qué punto es favorable. Él dice, a mí no me gustan mucho las regulaciones, pero en algunas cosas son necesarias. No en el extremo europeo, que no tienes inteligencia artificial y ya regula. Aquí no somos reguladores, aquí somos talibanes de la regulación, y además como todo, la creación de empleo se basa en crear funcionarios y hay que darles trabajo. Entonces, claro, hay que inventar cosas para darles trabajo. Tiene más peligro Europa que en la inteligencia artificial. Ese horror, digamos, europeo de regulación, no, pero sí es cierto que la energía nuclear hay que regularla, hay que vigilar dónde está el uranio enriquecido, etcétera. Y él ponía un ejemplo, decía, a ver, tú imagínate una versión de ChatGPT, o sea, con esa capacidad, pero no la actual, sino ponte la 15.0. Y tú le das a un algoritmo de ese estilo, le pones una capacidad de computación, por ejemplo, la que pueda tener, no se llamará KGB, pero lo que sea de Rusia, o de Estados Unidos, o de China, o de una empresa, o de yo qué sé, o de terroristas, le das una capacidad de computación grande, y le pones un reto, y es colocar una mentira. Hacer que una mentira se convierta en una verdad, como Goebbels, de tanto repetirla y en tantos sitios, y esto es verdad, lo estamos viendo constantemente, o sea, aquí hay muchas cosas que se dan por hechas y que son mentiras, y que directamente ya no las creemos porque se ha dicho tanto, y es digamos, la opinión generalizada y políticamente correcta, etcétera. Eso es muy normal. Entonces tú se lo das, le pones al algoritmo de inteligencia artificial, le pones el reto de colocar esa mentira. Claro, imagínate eso, lo que puede llegar a ser. Nos puede enfrentar a todos. Imagínate que la mentira es una mentira que molesta a la mitad de la sociedad, bueno, enfada a la mitad de la sociedad. Todo eso, que en parte lo estamos viendo ya, hecho en pequeña escala, se va aumentando hasta un enfrentamiento civil. O sea que la inteligencia artificial tiene un enorme riesgo. Pero ese riesgo, empresarialmente, no lo podemos medir. En cambio, sí podemos medir lo que va a suponer a lo mejor para la banca o para las empresas de energías alternativas o yo que sé, o para las mil negocios, en la entrada de esa inteligencia. Por ejemplo, el otro día también leía cómo van en BMW a poner ya robots, los ves, o sea, son robots como los de Tesla, robots o como los de Boston Dynamics, van a ser lo que hay en las fábricas. O sea, las personas va a ser uno que está ahí arriba controlando, el director, pero lo demás son robots que te cogen un huevo así y te hacen un huevo frito, O sea, que lo ves, que lo está ahí. Entonces, eso va a ser, bueno, pues desde el punto de vista empresarial, eso es solo productividad. Desde el punto de vista de empleo, hombre, yo tampoco soy tan pesimista. Es que yo he vivido que se decía lo mismo con los ordenadores personales. Van a quitarle el trabajo a todos los contables, a todas las secretarias, a todo tal. Las calculadoras también. El comercio electrónico iba a hacer desaparecer, sí, ha hecho desaparecer muchos negocios, pero gente que a lo mejor se ha montado una web y luego han sido súper exitosos y en lugar de vender en el barrio han vendido en el mundo entero. Es que yo sí confío que nos adaptaremos. Un mensaje final, Víctor, de cómo debe el inversor adaptarse y cómo debe caminar en esta ola que decíamos, cómo debe surfear. Pues la primera es que tiene que ser consciente de ello. O sea, si tú dices, no, esta inteligencia artificial es una cosa que mola, pero que es un tema, es humo, es un calentón, es tal, pues te vas a perder mucho. Entonces tú como inversor o tu asesor, porque mucha gente lo que hace es que trabaja con gestores, con asesores, con banqueros privados, lo que sea, tienes que tener claro que lo entiende, porque para tú beneficiarte de algo, lo primero que tienes que es o tenerlo muy claro por dónde van los tiros, como tú. Entenderlo y estar convencido. Lo del dominó, lo del tal, entenderlo, estar convencido, lo primero. Entonces, lo primero es que si tú hablas, si tu gestor, tu asesor, no entiende estas cosas y las ve como, sí, va, no sé qué, pues no vas a aprovecharlo. En segundo lugar, es fundamental, y nosotros no somos una plataforma, nosotros somos asesores, nosotros no vendemos nada, ningún producto, me refiero, vendemos un servicio de asesoramiento, pero tienes que trabajar con plataformas muy amplias.
me refiero a entidades financieras, perdón, que tengan una cantidad de producto muy importante, porque pueden necesitar cualquier cosa. Es decir, si tú supieras, pues probablemente ya lo sabes, pero la cantidad de entidades españolas que no tienen un fondo indexado al Nasdaq, ni siquiera cobrando como si no fuera indexado, vamos, yo creo que hay dos, a lo mejor. Luego ya tienes que irte a una gestión activa que básicamente te cobra una pasta, salvo que uses clases limpias, claro, y que básicamente hace lo mismo que el Nasdaq, pero puro indexado, salvo que lo des en gestión. En fin, tienes que trabajar con plataformas, entidades financieras que tengan una oferta de fondos muy grande para que estén todas las fichas del dominó. Tú lo has descrito muy bien. Eso es lo segundo. Insisto, nosotros no somos una plataforma ni cobramos de ninguna plataforma. Ayudamos a buscarlas, por supuesto, pero no cobramos de ninguna. Somos independientes para todo. Y finalmente, eso sí, ahí sí juego para casa, pero evidentemente tienes que tener un asesor que no viva de las comisiones, porque si yo viviera de las comisiones, no habría recomendado en un momento dado un ETF, o no recomendaría un ETF de ciberseguridad porque yo no lo tengo en mi casa, ni vendo uno de terceros. Tienes que trabajar con un asesor que no tenga ninguna limitación a la hora de recomendarte, porque al final esto puede salir por cualquier sitio, insisto, puedes tener cualquier sector o país, por lo tanto tienes que tener las ideas claras, valorar además no solo, la importancia de valorar el tamaño está en que no te quedes solo en que va a subir Google o va a subir Nvidia, no, van a subir otras cosas. Segundo, plataforma para tener todas las fichas de dominó y esas otras cosas. Y tercero, que tu asesor no tenga limitación a la hora de recomendarte, porque si no, si él no tiene ese producto, a lo mejor te pierdes, por ejemplo, que fuera el sector bancario norteamericano el siguiente beneficiario. Pues si tú no tienes una plataforma que tenga un fondo del sector bancario norteamericano, o que sea mayoritariamente ese sector, y tienes y tu asesor es un banco, una sociedad de valores que no tiene ese producto y no gana nada por recomendártelo, no te lo va a recomendar y te lo vas a perder. Por lo cual esas son, digamos, yo creo, las tres partes. Se me ocurre una idea última para hablar contigo, aunque ya nos íbamos a despedir, pero y la entrada de la inteligencia artificial en el asesoramiento. Es decir, que llegue gente que diga al ChatGPT de turno, dime una cartera de no sé cuántos. Porque se puede liar una muy gorda también, ¿eh? Si todo el mundo pregunta lo mismo. La inteligencia artificial tiene de momento, y afortunadamente para los estrategas de inversión como quien te habla, tiene un inconveniente, y es que se basa en el pasado, en la información de lo que hay. Y entonces, y en lo que le cuenten. Ahora yo he oído un escándalo porque como en la inteligencia artificial de Google, no sé si lo has visto, quitaron toda la gente, se pasaron yo creo al ajustar el algoritmo y le debían decir que fuera diverso y al final no sale un blanco. O sea que todos los reyes católicos son negros, tal, y no digo con ninguna intencionalidad política, es que le contaron eso. Le contaron que tiene que tener mucho cuidado con la diversidad y además está hecho en California y tal y cual. Y entonces de repente, no sé cómo se llama esta inteligencia artificial de Google, han tenido que pararla porque es que no había blancos, no había, digamos, y no te quiero decir nórdicos, ¿no? Entonces, te pongo otro ejemplo. Hace poco le preguntaron, y esto lo tengo guardado el tuit porque lo uso en una presentación, le preguntaron también a la inteligencia artificial qué iba a hacer el mercado del petróleo. Y claro, se volvía loca, porque decía, bueno, es que el petróleo puede estar es que era así, la respuesta era como de un niño. El petróleo puede estar a 90, puede estar a 60, que es lo que ha visto que está más o menos tal. Bueno, 60 no, puede estar a 100, puede estar a... Sí, marca un rango de 80, 90... pero es impredecible, es lo que venía a decir. ¿Por qué? Porque no tiene los mecanismos, cuidado, los tendrá, porque esto sí que hay que reconocerlo. Nuestro trabajo es un trabajo, hablo primero de la parte estratégica, luego te hablo, por decir así, la parte buena, pero en la parte estratégica sí acabará siendo muy importante, porque por lo menos como trabajo yo y como trabajamos nosotros a nivel de análisis y de estrategia, no es una bola de cristal. Yo cuando digo sobre la bola de cristal me pongo histérico. Pues claro que no es una bola de cristal, pero si no, ¿para qué te pagan? Entonces tienes que tener una estrategia. Entonces cuando haces estrategia financiera lo que haces es un cálculo de probabilidades. Pones en una balanza las cosas que tienes a favor y las que tienes en contra. Hombre, si están subiendo los tipos de interés, hay una guerra en Ucrania, etcétera, hay muchas probabilidades de que baje la bolsa y sobre todo si suben los tipos de interés, que bajen los bonos y tienes que tener menos. Otra cosa es que se haga o no por intereses internos de las entidades. Entonces,
En el cálculo de probabilidades sí que lo puede llegar a aprender muy bien la inteligencia artificial, o sea, ver la historia, llegar a tener todos los datos y decir, hombre, pues cuando suben los tipos de interés no hay que tener bonos. Entonces, ese proceso ocurrirá. Yo tengo la suerte sí, que jugársela un poco, es jugársela un poco, No, yo creo que ahora mismo es estúpido fiarte de la inteligencia artificial para invertir, porque además le falla otra cosa. Primero, hay que digamos, para usarlo en ese sentido, hace falta años de enseñarla. Si es que es generativa, aprende sola, pero no es lista por naturaleza. O sea, tiene que aprender como un niño. Entonces, dentro de 5 o 6 años, que afortunadamente si es 5 o 6 años, a mí a lo mejor me pilla ya jubilado, probablemente ya tenga habrá tenido la enseñanza suficiente para hacer un cálculo de probabilidades bueno y frío, que no es malo. Es bueno trabajar. Yo trabajo con algoritmos, pero creados por nosotros, para tener frialdad en las decisiones. Pero luego hay otra cosa muy importante, y con esto acabo, pero vital. Hablábamos de Keynes y las modas. En los mercados las modas son importantes, y los sentimientos, y la sociología, y el optimismo, y la euforia, y la depresión. Hay veces que el mercado no tiene por qué caer, pero la gente está deprimida porque lleva tiempo perdiendo. Entonces, o porque las redes sociales solo le cuentan cosas horribles. Anda que no hay gente que no se ha perdido las últimas subidas por fiarse de toda la gente que habla de la burbuja, la crisis, el fin del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tipo de cosas, perdón, que incluyen sentimientos, por decirlo así de alguna manera, sociología, psicología, eso va a tardar en pillarlo, la inteligencia artificial. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que va a tardar mucho en afectar, desde la estrategia de predicción de lo que hacen los mercados. Pueden hacer. En cambio, a nivel de curro, eso va a ser fenomenal. Te pongo un ejemplo que cuento yo también mucho internamente. Nosotros somos una empresa de asesoramiento. Y nuestros analistas hablan con nuestros clientes por Zoom una vez al mes. Tenemos una conferencia para darles nuestras opiniones, etcétera. Nos pregunten, etcétera. Que es una herramienta muy útil porque miles de personas, literalmente, pueden hablar con el director de estrategia, en este caso yo, y preguntarle, y bueno, pues muy bien esto, lo otro, ¿no? Y ellos están por toda España y yo estoy aquí. Y entonces, imagínate que nosotros mañana decidiéramos darle servicio en Alemania. Yo tendría que aprender alemán. Y si es un asesor, tengo que contratar un asesor alemán, y además que sepa, o sea, un puesto caro. Como que tengas una inteligencia artificial que te ahora mismo hay, y yo lo he visto, o sea, un programa de inteligencia artificial que con un delay, con un retraso de nada, no es un segundo, yo creo que es menos, te hace la traducción simultánea. O sea, nosotros mañana, todos nuestros asesores podrían dar servicio en alemán. Por supuesto, el escrito todavía mucho más fácil, la parte de los informes escritos. O sea, que te pongo un pequeño ejemplo de que en la parte, quitando lo que requiere talento, por decirlo así, de ahí para abajo, en el sector financiero y en el que nos movemos nosotros del asesoramiento financiero, de la gestión, no te quiero decir para gestionar cosas, para análisis, para tal, pues va a ser genial. Lo único que hace falta es invertir, cuesta dinero, pero ahí están los negocios. Ahí está una inversión muy rentable y nosotros desde luego, nosotros ya habíamos pensado en Next Step siempre como una empresa en la cual las personas hacen lo que solo pueden hacer las personas y hacen siempre mejor que las máquinas y todo lo demás lo hacen máquinas. Esto es de siempre. Esto que para nosotros era una idea fundacional de hace ya años, ahora se refuerza con la inteligencia artificial porque ahora lo que pueden hacer las personas es que solo pueden hacer las personas, o sea, como el mayor igual de las matemáticas, que lo que solo pueden hacer las personas se reduce en un sentido, lo cual es bueno porque nuestros asesores van a hacer casi solo lo realmente interesante, pero todo lo demás se amplía, incluido y especialmente las tareas más peñazo. Y no incluyo, cuidado, coger el teléfono a quien llama, porque si hay algo importante en una empresa y más de asesoramiento financiero, es el primer contacto. Y que cuando te llamas a una empresa que te va a asesorar, en la que vas a poner en cierto modo tu destino, tu salud financiera en el futuro, tienes que tener una muy buena primera impresión. Entonces, eso no lo incluyo en lo que puede hacer la inteligencia artificial, ni tampoco en explicar los servicios. En todo caso, a partir de que ya se han explicado las dudas puntuales. Pues muchísimas gracias, Víctor Álvaro González, director de estrategia de Next Step Finance, de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Buen día y buen negocio con inteligencia artificial. Muchísimas gracias, sí, yo creo que lo vamos a hacer. Hasta aquí este tiempo para analizar ese más largo plazo de la inteligencia artificial a lo que nos estamos enfrentando en este
Color del dinero. Buen día y buen negocio también a usted.